Hoy es 25 de noviembre de 2018. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y quiero hacer este vídeo porque quiero apoyar de algún modo este día, este movimiento, el movimiento feminista. Y creo que la mejor manera que puedo hacerlo es compartiendo mi experiencia con este tema. Me parece bastante complicado hablar de esto, sobre todo porque lo que quiero transmitir es una idea, es un pensamiento, no es realmente simplemente desahogarme o algo así. Es más bien hacer saber al mundo que todas las mujeres sufrimos violencia machista de un modo u otro, que tenemos que dejar de considerar que la violencia machista es simplemente una violación que conlleve una penetración no consentida, que la violencia va mucho más allá de eso. Al final es una violencia estructural que afecta a todas las mujeres de cualquier ámbito, de cualquier contexto. No es una violencia que solo afecte a un sector de población, ni a una cultura, ni a una religión, ni a una edad. Nos pasa a todas las mujeres a lo largo de nuestra vida, a unas más tarde, a otras más temprano, pero hay todo tipo de violencia física, sexual, psicológica, económica, social. Y bueno, yo quiero hablar pues de mi experiencia y de cómo yo lo he vivido y de cómo yo he sobrellevado ciertas cosas. Hay temas de los que no voy a sentirme capaz de hablar ahora mismo porque, no sé, hay experiencias que todavía no he conseguido entender del todo y que además involucran a personas que aún están de alguna manera presentes en mi vida y no me apetece hablar de eso, la verdad. A ver, yo recuerdo que mi madre desde que era muy pequeña me decía que me tenía que respetar, que me tenía que hacer respetar. Pero en cambio nunca he visto cómo mi madre, y no digo que sea problema de mi madre, sino de la sociedad y de cómo mi madre ha aprendido también esto, pero nunca he visto cómo mi madre enseñaba a mi hermano pequeño a no hacer daño a las mujeres. Eso es algo que yo le he tenido que enseñar a él, aunque sé que él lo sabe. Pero eso, a mí siempre me han inculcado, protégete, tienes que estar protegida, tienes que ir con cuidado, pero al mismo tiempo también me han inculcado mucho el tienes que ser una persona delicada y tienes que ir arreglada. ¿Qué significa ir arreglada? Arréglate, estoy arreglada, no necesito arreglarme. Bueno, luego pues mi padre un poco lo mismo, ¿no? Al final son cosas que la sociedad, al menos española, pero yo creo que mundial de hoy en día, pues nos enseñan más a la mujer a protegerse que al hombre a no hacer daño. Y bueno, pues he tenido, creo que mi primera experiencia con algún tipo de violencia fue cuando tenía 13 años o así, pero esa es de la que no me apetece hablar ahora mismo. Y luego más tarde he tenido pues otras cosas. Por ejemplo, hace como 2 años estaba en Canarias, en La Palma, y estaba en una playa nudista por primera vez en mi vida. Estaba con mi padre y con mi hermano. Y ni siquiera estaba desnuda del todo, solo iba en topless. Estaba haciendo topless y no había casi nadie en la playa. Y yo estaba sentada meditando y al cabo de un rato me giré y vi cómo había un hombre a unos 200 metros y se estaba masturbando mirándome. Y no entiendo. O sea, no entiendo a qué viene eso. No entiendo por qué tienes que hacer eso con mi imagen de mi cuerpo desnudo, porque lo tienes que sexualizar cuando además estamos en una playa nudista, que es simplemente para expresar tu naturaleza, no para pensar en sexo. O si quieres pensar, porque ya no te puedo prohibir que pienses en nada, no actúes delante mío. Si quieres, pajeate en tu casa, ¿sabes? Pero no sé, me parecía asqueroso y obviamente no me apetece seguir estando desnuda si alguien está haciendo eso. Es como que ya te privan desde el comienzo de tu libertad. Pero bueno, eso al final son cosas menores. Luego aquí, por ejemplo, en Granada, pues caminando por la calle, no sé, por la noche, por ejemplo, a lo mejor salgo de un local y salgo sola y un hombre me para y como que no me deja pasar y me dice, en plan, hey, guapa, tal, como quédate. Y sabes, tengo que esquivarle. Y a mí son cosas que la verdad que no me dan mucho miedo. Tengo bastante suerte porque no tengo miedo a andar sola por la noche, a pesar de las cosas que me hayan pasado.
pero que pasan. Y es que pasan casi todos los días o casi todas las noches. O yo qué sé, estoy esperando en un paso de cebra rodeada de gente y que pase un tío con la moto y me tira un piropo y que nadie alrededor se inmute, es como lo normal. Que un desconocido, que además ni siquiera está a tu lado, está yendo en un vehículo, te pirope, o que te piten en la carretera cuando estás esperando el autobús, eso 1000 veces. Me parece que son cosas que están muy fuera de lugar y que empiezan a meterte en la cabeza que eres un objeto de consumo para estos hombres que se creen superiores, que tienes que estar subordinada a sus deseos, a sus expectativas. Y bueno, ahora quiero hablar pues de las experiencias que más me han marcado con esto, más duras probablemente, pero estoy un poco reacia a contarlas porque son experiencias bastante inverosímiles y creo que me va a costar un poco que os sintáis identificadas si habéis sufrido violencia machista tan explícita, porque son de verdad experiencias muy extrañas. Porque, a ver, me pasaron mientras viajaba por Asia y también no quiero dar la impresión de que Asia es esto y de que viajar es esto, porque he vivido cosas maravillosas, muchas más cosas maravillosas que cosas malas, muchísimas más, y que esto me podría haber pasado igual en Estados Unidos o en Europa, ¿vale? No quiero transmitir ninguna idea racista, por favor, y tampoco, no sé, bueno, estoy un poco nerviosa. A ver, creo que llevaba ni siquiera una semana en la India y estaba pues muy ilusionada, bastante ingenua, fui aprendiendo bastante. Y estaba caminando por Bodh Gaya, que es como una ciudad budista en la India, que está llena de templos, y volvía del templo principal de Mahabodhi Temple y estaba yendo a la casa de voluntarios en la que me estaba quedando. Y de repente un monje muy joven, monje budista, con sus prendas y demás, se acercó a mí y no me acuerdo qué me dijo, pero como que me ofreció enseñarme el templo y le dije que volvía de ahí, pero vale. ¿Sabes? Era como, wow, una experiencia con un monje. Era la primera vez que conocía a un monje, luego conocía a muchos más, pero era la primera vez. Y dije que sí, obviamente, aunque volvía de ahí. Y pues empezamos a ir al templo. Y me llevó como a la parte de atrás del templo. Me empezó a explicar alguna cosa, no mucho. Y de repente me empezó como a dar un masaje en el brazo. Y yo me quedé como un poco en shock. Como, ¿qué haces? Eres un monje, ¿qué estás haciendo? Y me dijo que una amiga extranjera le había enseñado a dar masajes y tal. Y de repente pues me empezó a dar por la espalda y yo estaba bastante incómoda, pero tenía la idea de, Ale, no te preocupes, es un monje budista, no te puede hacer daño, son muy buenos. Y pues, bueno, como que le dije que parase un poco y paró. Y me dijo que si nos sentábamos ahí. Y me llevó no a un asiento ni nada, era como detrás de unos arbustos. Y yo ya por aquel entonces estaba bastante muerta de miedo, pero no sabía cómo salir. Y bueno, me senté con él. Fue como que nos sentamos él enfrente mío, sentados. Nos cubría, o sea, nadie nos podía ver, era como que estábamos cubiertos. Y me empezó como a masajear por aquí, encima de la camiseta y por aquí. Y de repente me levantó la camiseta. Y yo no llevaba sujetador ni nada, porque yo ya no llevaba sujetador por aquel entonces. Y ¿sabes? Yo me la bajé corriendo y me quedé como, ¿qué haces? Y él me dijo, no te preocupes, que soy un monje. Y yo le digo, no quiero que hagas eso. Y igual es que lo tengo súper borroso, todas estas historias las tengo muy borrosas, pero creo que lo volví a hacer una vez más, porque claro, yo paré pero no me marché, era como que estaba paralizada. Y lo volví a hacer una vez más y ya le dije que me quería ir y que por favor que me dejase, y empecé a caminar y me siguió, me dijo que me iba a acompañar y yo no quería en absoluto, y al final me acompañó hasta donde nos habíamos encontrado. O sea, estuvo caminando como 15 minutos conmigo después de haberme hecho eso y yo queriendo escapar, y en cuanto se separó de mí empecé a llorar un montón y además estaba lloviendo y tenía todo el cuerpo mojado, toda la ropa
mojada, se me transparentaba todo y me sentía súper mal. Y además había decidido cuando empecé el viaje que me iba a quitar WhatsApp y todas las redes sociales, entonces no tenía ningún contacto con mis amigos, mi gente especial, y me sentía súper sola y no sabía a quién contárselo, y al final me volví a instalar WhatsApp para hablar con Eire, mi mejor amiga. Vale, pues eso fue una experiencia que ya me marcó bastante desde el principio en el viaje. Y luego la segunda experiencia que tuve, bueno, aparte de pues cosas en plan, estoy comprando plátanos y se acerca un hombre y me dice, hey, do you like bananas? ¿Te gustan los plátanos? Y yo sí, me gustan mucho, sin ninguna connotación sexual, ¿sabes? Soy a veces un poco lenta para eso. Y me dice, do you want me to show you my banana? ¿Quieres que te enseñe mi plátano? Y yo en plan, por favor, déjame. Y de que gente que no se va, ¿sabes? Que se queda pegada. Pero bueno, aparte de esas cosas pequeñas, pues ya llevaba como 2 meses en la India y había vuelto a un pueblo de refugiados tibetanos en el que había estado unas semanas antes y estaba quedándome en la casa de una mujer que tenía un hijo de 37 años o así, con el que había congeniado súper bien la primera vez, habíamos estado toda la noche hablando y eso. Entonces cuando volví, pues volvimos a pasar como toda la noche hablando el primer día, el segundo día lo mismo, hablando muchísimo tiempo y al final estaba como en su habitación, que estaba pegada a mi habitación, y eran como las 3 de la mañana y en un momento pues nos empezamos a besar. Y hasta ese momento yo creo que sí que era consentido. El beso era consentido. Pero luego como que estábamos en su cama. Y yo no quería mucho estar en su cama, la verdad. Y como que se empezó a excitar un montón. Y a intentar tocarme y demás. Y a susurrarme cosas que no me gustaban nada. Y en un momento como que me quise apartar. Y no podía. Me tenía como encima y cogiéndome. Y yo le pedí que por favor que me dejase, que no me apetecía más. Y él me estaba diciendo, por favor, Ale, porfa, quiero tu cuerpo, regálame esto para que no te olvide jamás, por favor. Como chantajeándome emocionalmente muchísimo, que además no me afectaba, era como, si quieres recordarme para siempre, recuérdame por otras cosas, no tienes que tener sexo conmigo. Y yo, por favor, diciéndole que no quería. Y ya bastante asustada porque me intentaba apartar. Y es que no podía. Él estaba ejerciendo muchísima fuerza y moviéndose y empecé a tener bastante miedo porque parecía que me iba a violar de verdad. Si es que eso ya no se considera violación. Eso se podría considerar ya violación porque es que no me estaba dejando marcharme. Y al final como que hice un movimiento muy fuerte y me conseguí marchar y me fui corriendo y me encerré en mi habitación. Me dejé varias cosas en su habitación y pues pasé bastante miedo esa noche. Pero no sé, es que esta historia la siento un poco extraña porque era una persona que me cayó bien. Y que luego a la mañana siguiente, llamó a mi puerta y me pidió perdón a través de la puerta. Pero es que justo esta es una de las ideas que quiero transmitir, que los violadores no son solo personas encapuchadas que van detrás tuyo en una calle oscura por la noche, que los violadores también son tus amigos, también puede ser tu pareja o tu familia. Y son personas que ni siquiera se dan cuenta de que están cometiendo una violación y que tú probablemente tampoco te des cuenta de que la estás cometiendo. Yo aquí, por ejemplo, me juzgué por pensar, le seguiste el primer beso. Pues no, es que ¿por qué no se puede quedar en un beso? Aquí fue cuando me empecé a dar cuenta de que la mayoría de los hombres cuando se hacen mayores, ya cuando pasan la adolescencia, no se quedan satisfechos con un beso. Que para ellos el beso es el principio de una relación sexual. Y a mí eso me daba tanta pena porque me gustan tanto los besos. Y hay besos de todo tipo, hay besos más sexuales que otros, pero ¿por qué un beso siempre tiene que conllevar querer tener una relación sexual? Me daba mucha pena. Y bueno, esto me dejó bastante tocada otra vez. Y luego, al mes siguiente, estaba en Udaipur
y estaba paseando y un chico me dijo Rem Rem, que es como un saludo allí. Y yo era un poco tonta y estaba un poco como atea, no sé, bueno. Le dije, no, Rem Rem no, porque Rem es Rem, es un dios. Y le digo, Rem Rem no. Y me dice, ¿por qué no? Y yo, nada, porque no Dios. Y me dijo, ¿por qué no Dios? Y yo prefiero ciencia. Y bueno, me acerqué a él ya y empezamos a tener una conversación, ¿vale? Y empezó a ser súper interesante. Y al final acabé entrando como en el local en el que estaba delante, era el local de un amigo suyo, como de telas y cojines y demás, y nos sentamos y estuvimos durante horas hablando. Y yo pensaba que me estaba enamorando de él porque es que teníamos al final la misma visión, aunque al principio yo había parecido así como muy dura, teníamos esa visión de mezcla de espiritualidad y ciencia y estábamos conectando a un montón de niveles súper bonitos. Y en un momento empezamos a hablar de droga y me ofreció una bebida así súper exótica de cannabis que se hace en la India. Y dije que sí. Y acepté. Tonta de mí por aceptar una sustancia así con una persona que acabo de conocer. Y además sin conocer esa sustancia, porque sí es cannabis, pero no sabía qué efectos tenía tomándolos de esa manera. Y el caso es que un amigo suyo lo trajo. Era como una bola que se disolvía en agua. Me la bebí. Él no se lo bebió. Ya me podía haber extrañado en ese primer momento. Y me dijo que si íbamos a la azotea del hotel en el que él trabajaba, del hostal en el que trabajaba. Y dije que vale. Estaba como a 5 minutos, caminamos, subimos arriba, era una azotea preciosa, era como 2 metros cuadrados y luces de estas de Navidad y se veía todas las azoteas de la ciudad. Y enseguida me empezó a subir eso. Él creo que se bebió también un poco de su vaso, pero es que no estoy segura. Y me empezó a subir mucho. No era como fumar ni nada así. Empecé a sentir como muchos efectos psicodélicos y muchas como visiones y todo se transformaba bastante. Y enseguida empecé a sentir como era una mala persona o estaba haciendo cosas malas, porque era como que mi intuición estaba súper alta y me empecé a dar cuenta de que tenía malas intenciones. Y aquí sí que lo tengo todo súper borroso, ya por la experiencia traumática o por la sustancia, pero sé que de repente estaba besándome y que yo no seguía el beso en absoluto, que yo me apartaba y que hacía como que no, pero es que no podía casi ni hablar. Y que recuerdo cómo me empezó como a masturbar, creo que por encima del pantalón, y a mí por aquel entonces nadie me había masturbado jamás, ni siquiera yo misma. Y bueno, era algo que a mí me daba muchísimo miedo y le estaba haciendo un desconocido y yo no quería, y le estaba diciendo que por favor parase, que estaba teniendo bastante miedo. Y entonces se puso como súper espiritual, así un violador espiritual, podríamos decir, y me dijo, venga, vamos a bajar a una habitación y ponemos una vela y meditamos juntos. Y yo no quería, yo sabía que estaba firmando mi violación, pero no pude decir que no, es que no hablaba. Y bajamos las escaleras y yo en silencio me acuerdo de indios hablándome mientras bajaba y que yo no contestarles y que nadie hiciese nada. Y bajamos a la habitación y él puso el móvil con la linterna, como si fuese la vela, entre medias. Y nos sentamos y nos estábamos mirando. Pero yo estaba mirando a un espejo que había, justo estábamos como en la cama y había un espejo en la pared. Y yo me podía estar viendo a mí y a él delante como si fuese casi un demonio. Y estaba con muchísimo miedo. Y vi cómo se iba acercando hacia mí. Y al final empezó como a besarme y de repente me acuerdo de estar en la cama con él encima y luchar muchísimo por escapar, pero no poder. Y no sé, creo que no llegamos a nada. Sé que no me desnudó y no creo que me tocase mucho más, pero en un momento también brusco conseguí salir, cogí mis zapatos corriendo y me marché. Y lo mismo, salió detrás mío y me acompañaba hasta mi hostal. Me acuerdo pasar por delante de un restaurante de un amigo muy querido y mirar al restaurante a ver si le veía para que me protegiese y que no estuviese ahí. Y luego llegué a mi hostal y me metí en la cama
y había gente en mi habitación, hombres también, y recuerdo como todavía estaba además bajo los efectos de la sustancia, que me estaba imaginando todo el rato cómo trepaban en mi cama y me violaban, que entraba también el hombre el chico que había estado en la azotea conmigo, o los chicos que estaban en las otras camas. Estaba muerta de miedo. Me costó un montón dormirme y estaba respirando muchísimo. Y bueno, esa experiencia fue la que más daño me hizo y me hizo ponerme 1000 corazas encima porque tenía un montón de miedo a los hombres. Y poco a poco me volví a abrir y incluso perdoné. No sé, es básicamente todas estas experiencias son experiencias en las que yo me sentía paralizada, en la que no preguntaron por mi consentimiento y que yo no sabía decir que no, yo no sabía decir por favor, a tiempo. Y entonces luego yo me sentía mal. En esta última experiencia me sentí fatal porque sentía que yo había sido la culpable por haber aceptado esa sustancia. Y por lo general las mujeres nos acabamos sintiendo muy culpables por la falta de educación que tienen los hombres y por la falta de respeto y por su pensamiento de superioridad. Y eso es lo que me gustaría que os quedaseis con este vídeo, que no tenéis vosotras la culpa, y luego la idea de que los violadores están por todas partes y de que por favor necesitamos educación sexual y emocional y psicológica para los hombres, que de verdad necesitan saber cómo tienen que tratar a una mujer o cómo tienen que tratar a cualquier persona, que no son superiores a nadie, que no pueden ejercer ningún tipo de violencia de esta manera y que no somos cuerpos sin mente ni sin espíritu o lo que sea, ¿sabes? Que sentimos y que nos dejan traumas. Y nosotras chicas tenemos que aprender a decir que no y a decir basta y a saber protegernos, y también que con el feminismo aprendamos cómo funcionan nuestros cuerpos, cómo tenemos que exigir ya no solo que no nos hagan daño, sino que incluso nos den placer, igual que nosotras damos placer, y que merecemos lo mismo y que tenemos que exigir igualdad de condiciones en todos los ámbitos y poder caminar sin miedo por la noche o viajar sin miedo o cualquier cosa, o estar incluso con un chico por la noche sin miedo a que él quiera hacer algo que tú no quieras hacer y que te obligue. Tenemos que ser fuertes y vosotros, chicos, por favor tenéis que escucharnos y tenéis que entendernos y tratarnos bien y como merecemos. Este vídeo va por todas las mujeres que ya no están, o todas las mujeres que están pero tienen miedo y han sufrido y sufren cada día. Os quiero muchísimo, chicas. Nos quiero muchísimo y somos más fuertes que todo esto. Y vamos a lograr un mundo mejor, juntas. Ni una menos.